Buen día, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, esperando tu palabra, tu análisis, porque estamos en recesión, hay pronóstico de más recesión, hay inflación, el año todavía prácticamente, Carlos, no se ha puesto en marcha, estamos ahí en escarceo con vacaciones y esas cosas, y este panorama que nos ofrece por delante, entonces. Ciertamente que estamos en un contexto de mucha incertidumbre, vos mencionabas recién, ¿no es cierto?, todo lo que le está pasando al gobierno en términos de los problemas que va teniendo tanto con la ley ómnibus como con el decreto de necesidad y urgencia, porque ha habido muchas resistencias, tanto en el Congreso como en la justicia y en determinados segmentos. Eso es un escenario obviamente de incertidumbre, pero hay ciertas certezas. Y las certezas son las que veníamos charlando desde el año pasado, en términos de que era inevitable el escenario recesivo y por supuesto también un contexto de alta inflación, porque ningún decreto, ninguna resolución y ninguna ley puede modificar la realidad en el corto plazo, ¿no es cierto? Y en ese plano la lectura que yo tengo sigue siendo la misma que hablábamos desde mediados del año pasado. Mi impresión es que el escenario recesivo, obviamente que se ha ido profundizando, va a alcanzar un piso entre marzo y abril. Y ese es el piso. Alguien dirá, bueno, entonces la economía después se empieza a recuperar y vamos a entrar en crecimiento económico. No. La palabra crecimiento no es la que corresponde, sino la de decir que la economía va a seguir profundizando la recesión en febrero y en marzo, va a alcanzar un piso en algún punto entre marzo y abril, y después va a empezar un proceso de recuperación a partir de la aparición de la cosecha gruesa en la región pampeana, básicamente, digamos. Sí. Y eso va a iniciar la recuperación, que no va a ser crecimiento económico, sino simplemente haber alcanzado un piso y empezar un escenario de recuperación progresiva. Yo te diría que esto está claro que va a ser así, indefectiblemente, más allá de lo que ocurre en el Congreso con el tratamiento de la ley ómnibus y la cuestión del tratamiento del decreto de necesidad y urgencia. Y todo esto, por supuesto, en un contexto de alta inflación. Ahora, hablábamos de un piso con respecto a la recesión entre marzo y abril. Y con respecto a la inflación, ojalá que el techo, ya no el piso, que el techo haya sido lo que vimos en diciembre. El 25.5. Exactamente, ojalá. Porque ahí es donde entra en juego también la pericia o la impericia del gobierno argentino, del actual gobierno, en el manejo de la situación. Porque es lógico pensar, o sería lógico pensar, que la inflación de este mes que está terminando se ubique más cerca del 20%, o que esté por debajo del 25% del mes pasado, ojalá que sea así, digamos que es probable que sea así, pero la inflación va a seguir siendo fuerte, pesada, complicada, también a lo largo del mes de febrero, porque se vienen reacomodamientos de tarifas. Es posible que el día jueves tengamos aumento del precio de los combustibles nuevamente, Miguel, por una cuestión que está vinculada, que termina un congelamiento vinculado con una cuestión impositiva, habrá que verlo, y el reacomodamiento de tarifas, medicina prepaga, tantas otras cosas que se mueven a lo largo de febrero, va a convalidar una inflación que ojalá se sitúe, digamos, por debajo también de la de enero, pero estamos hablando de inflaciones fuertes. Sí. Si el gobierno no comete actos de impericia, sobre todo vinculado con la política monetaria y cambiaria, la cuestión del dólar, sería razonable pensar que la inflación va a iniciar un proceso de descompresión a partir de marzo a abril, y que en ese punto no sería descabellado pensar que la inflación en abril se ubicara en el 6 o en el 7%, o que fuera de un dígito. Esto sería probable si el gobierno maneja las cosas con cierta pericia, que a este punto ya genera bastantes dudas. Entonces, ojalá que ocurra así. Y digamos que en ese punto estaríamos viendo, digamos, que el techo de la inflación fue diciembre y que enero va a tener una inflación alta, febrero también, pero va a haber un proceso de descompresión posterior si el gobierno maneja las cosas con cierta razonabilidad. Tu concepto está clarísimo, Carlos. El tema es qué hace la sociedad de acá hasta abril. Mirá lo que estamos hablando, ¿no? De 3 meses, 2 meses, 3 meses. La sociedad lo puede aguantar. ¿Podrá, Carlos, vos no sos adivino, podrá la sociedad aguantar este ajuste fuertísimo para llegar a ese piso que mencionás? Bueno, esta es la gran duda.
excede el análisis económico, ¿no es cierto? Porque en realidad, en este punto de decir, bueno, hoy hay millones de personas que están sufriendo claramente un proceso de pérdida de poder adquisitivo. Y para esas millones de personas la situación en marzo va a ser claramente peor que la de enero. Claramente peor. El tema es, bueno, ¿cómo se sostiene eso en términos de gobernabilidad? Es la pregunta del millón. Sí, ya Milei ha dicho en una nota que leí a un medio, no sé si nacional o creo que internacional, porque estaba en inglés, sí. Le ha contestado al periodista que le preguntaba que el plan B no lo tiene, no existe plan B, y que espera que el pueblo soporte hasta llegar a ese déficit cero con estos capítulos que acabas de mencionar vos, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay un punto adicional para plantear acá, Miguel, que es fuerte. Porque en realidad, Milei en su campaña electoral decía que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta o la política. Está claro que lo paga la mayor parte de la sociedad argentina. Pero Milei después reconoció eso, dijo, bueno, sí, la verdad es que el ajuste lo va a pagar la gente, pero transitoriamente. Acá la palabra transitorio merece algún análisis. Porque alguien dirá, bueno, ¿qué es transitoriamente? Según la visión del presidente. Que la gente tiene que soportar este ajuste en 3, 4, 5 meses y que después la situación va a mejorar para millones de personas. La respuesta objetivamente, Miguel, es no, no va a ser así. O sea, la transitoriedad acá no se mide en semanas ni en meses. Sí. Y millones de personas que van a tener una pérdida de poder adquisitivo muy fuerte, que ya lo están teniendo en este contexto, no van a recuperar poder adquisitivo a lo largo de este año. Es decir, la gente que perdió más poder adquisitivo desde octubre, noviembre del año pasado hasta acá, la mayor parte de millones de personas que han tenido esa pérdida de poder adquisitivo, yo creo que es muy poco probable que puedan recuperarlo a lo largo del presente año. Ahí está. Mira, estoy viendo, Carlos, que los piqueteros, como una forma de protestar, ya van a los supermercados en Buenos Aires, ¿no?, a pedir comida por las demoras con los comedores, porque no se cierra el gasto o se cierran las entregas para evitar que la caja que vaya al déficit cero, y bueno, aparece el hambre, ¿no? No hay nada que hacer. Desgraciadamente, hay que decirlo así, Miguel, en el marco de cómo están planteadas las cosas, estamos frente a un escenario de redistribución regresiva del ingreso, esto es lo que decimos en la jerga económica, que se va a consolidar. Es decir, un escenario de redistribución del ingreso entre distintos sectores, donde hay millones de personas que van a estar claramente peor en el escenario de este año de lo que estuvieron el año pasado o el anteaño. Esto va a ser así, no funciona. El precio del combustible que ya mencionaste recién, que podría el jueves tener en la liberación de tarifa, digamos. Y el jueves, pasa esto, el jueves vence una prórroga impositiva, sí, que no se estaba, un impuesto que no se estaba cobrando. Eso. Hay que ver qué actitud tiene el gobierno argentino. Pero si no hace nada, a partir del jueves, del 1 de febrero, comienza nuevamente ese impuesto a correr, lo cual implica un aumento del precio de los combustibles que podría estar entre el 20 y el 30%. Habrá que ver qué actitud toma el gobierno en los próximos 2 días. Se habla que el combustible, el litro de nafta o de gas, eso estaría en $1.20, lo que sería 1.500 pesos el litro, más o menos. 1.400, 1.500, ahí. Y hay que ver qué acción o qué no acción toma el gobierno argentino de aquí hasta el jueves. Bien. Carlos, muchas gracias por este comienzo de otra etapa del año, muy, muy gentil. Nos hubiera gustado empezar el año diciendo cosas un poco más agradables. Pero por lo menos hablaste de piso de recesión, hablaste de... Bueno, no sé si es una gran esperanza, pero al menos es una señal de que se puede sufriendo con paz de cementerio, pero se puede avisorar algo de un camino un poco diferente, digámoslo así, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, Carlos, Miguel, buen día. Buen día, muchas gracias, ¿no? El licenciado Carlos Sellaro.